Listo. Bueno. Entonces vamos a ver los ejercicios del documento compartido. Si no me acuerdo mal. Voy a empezar haciendo una cosa. Vamos a empezar haciendo una pequeña explicación de continuidad en general y después voy a resolver esos ejercicios. ¿Les parece? Entonces voy a agrandar esto para que se vea más grande. Entonces empecemos ahora con continuidad. Bueno, esto van a ver que cuando si uno escribe esto en abstracto, así en general, sin hacer ejemplos, la teoría que vieron en el CBC y la teoría de esta materia es prácticamente la misma, no cambia absolutamente nada. Cambia a la hora de hacer las cuentas, por eso después quiero que nos dedicamos un poco a hacer cuentas. Pero en principio todo es muy similar. Entonces, uno en general, ¿qué tiene? Tenemos una función f, definida en alguna región, digamos, de R2 o R3, a valores en R, es decir, una función de 2 o 3 variables. Y uno toma, vamos a suponer que estamos en R2 para fijar ideas. En R3 después es muy parecido, pero para fijar ideas pensemos que estemos en R2. Entonces que mi función f, en realidad, es una función f que depende de variables x e y. Muy bien. Entonces, Juani, si hay cuestiones en el chat, avisan, o me quieren preguntar algo, avísame. Si no, chicos, prendan el micrófono y dígame, porque yo no puedo ver el chat cuando Dale, yo estoy atento al chat. Bueno, entonces, uno dice, bueno, tomamos un punto, AB, de R2, y la pregunta sería, ¿qué significa que F sea continua en AB? ¿Cuál es el significado para que, cuándo uno va a decir que F sea continua en AB? Y esto es muy parecido al CBC, ¿no? Tienen que pasar tres cosas. Tres cosas. Lo primero que tiene que pasar, entonces, tienen que pasar tres cosas. Primero, el punto este, AB, tiene que estar en el dominio de F. Esto es otra manera de decir que F de AB tiene que estar definido. Lo segundo que tiene que pasar es que cuando yo calcule el límite, cuando xy tiende a AB de f de xy, este límite tiene que existir. Y tiene que ser finito, no me puede dar infinito, ¿no? Y ser finito. Y por último, una vez que tenemos nosotros que este número está bien definido y que este límite está bien definido, uno plantea entonces la tercera cuestión que tiene que pasar, es que el resultado de este límite tiene que coincidir con lo que vale f en el punto. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Esto, fíjense que si ustedes trabajaban con continuidad en el CBC, las cosas que tenían que verificar eran exactamente las mismas, ¿no? No cambió mucho. Todo es muy parecido. Muy bien. Entonces, ¿qué cambia ahora? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia ahora es esta parte. ¿Cómo hago para chequear que el límite exista y sea finito? Eso es lo que cuando uno trabajaba con una variable, las cuentas eran más fáciles, y ahora cuando estamos trabajando en dos variables, las cuentas son un poco más complejas, ¿no? Entonces la parte técnica es la que cambia, la parte de los bifes, la parte de los cálculos. Pero la parte conceptual es la misma. Eso no cambió nada. ¿Está bien? Bueno,
una observación importante. Vamos a ponerlo con este colorcito así. Una observación importante. Es lo que llamamos el álgebra de funciones continuas. No, esto. Álgebra de funciones continuas. ¿Qué dice el álgebra de funciones continuas? ¿Se acuerdan del CBC? Lo que dice es que si ustedes agarran y tienen dos funciones continuas, un par de funciones continuas, y hacen cualquier operación razonable con esas funciones, si no hacen nada raro, el resultado va a seguir siendo una función continua. Entonces, uno lo escribe de esta manera, dice, si f y g son continuas en un cierto punto AB, entonces, primero, f más g, cuando la sumo, es continua en AB. Segundo, si yo multiplico f por un número, esto es continuo en AB. Tercero, si yo las multiplico a las funciones, también es continua en AB. Cuarto, si yo las divido, bueno, acá tengo que tener cuidado, ¿no? Porque, ¿cómo puedo estropear yo el asunto cuando divido dos funciones? Si G es 0, comentaba. Si de abajo se anula, si la de abajo se anula, estropeo porque no puedo dividir por 0. Entonces, esto va a ser continuo en AB siempre y cuando G de AB no sea 0. Si no, divido por 0, ¿no? Si divido por 0, la estropeé. Con esto es a lo que me refiero. Si yo no hago nada raro, no estropeo las cosas, esto sigue siendo continuo. Y la última operación importante, que es la composición, ahora uno dice lo siguiente, bueno, 5. Perdón, acá me salió mal la letra. Sí, tenemos una función phi de R en R, continua en un punto I sub 0, que es f de AB, entonces, phi en f de xy es continua en AB. La composición es continua. Esto lo que me está diciendo es más o menos, vos agarrás las funciones que sabés que se portan bien, operá con ellas, haciendo todas las operaciones que se te ocurran, y siempre y cuando no les estropees, el resultado va a ser continuo. Entonces, ejemplitos de esto, hay muchísimos. Por ejemplo, ahí me dicen, pongamos este ejemplo. El logaritmo natural, primer ejemplo, el logaritmo natural de x cuadrado más y menos 1. Entonces, me preguntan, ¿cuál es el conjunto de puntos x, y donde esta función es continua? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuándo? Esta llamémosla a esta función. Llamémosla f de x, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es continua f? Esa es la pregunta. Bueno, ¿cómo respondemos a esto? ¿No ¿A alguien se le sería ocurre? x cuadrado más y mayor a 1? ¿Por qué? Porque si el logaritmo natural de 0 no está definido. Claro. El logaritmo, uno va a usar, acá vamos a usar, por ejemplo, la proposición, esta propiedad 5. Tenemos por un lado la función phi es el logaritmo, y el logaritmo, para qué valores de su variable, si esto llamamos el logaritmo de t,
¿Para qué valores de t el logaritmo es continuo? Para los t positivos. Para t0 no, y para los negativos, para ahí no está definido, pero siempre donde está definido, para los t positivos que está definido, el logaritmo es continuo. Entonces uno dice, bueno, como phi de t igual logaritmo de t es continuo para t positivo, f es continuo si t igual g de xy igual x cuadrado más y menos 1 es mayor que 0. ¿Está bien? Bueno, ¿esto qué es? Esto es decir que y tiene que ser mayor que 1 menos x cuadrado. Y esto podemos graficarlo. Si este es x y este es y. Vamos a hacer un gráfico más o menos. ¿Sí? Esta es la parábola. Este sería y igual 1 menos x cuadrado. Y mayor voy a pintar ahora a ver con este violetita. Me queda por acá. Esa es la región de continuidad. ¿Está claro para todos? Es bastante básico esto, ¿no? Básicamente con estas propiedades lo que uno dice, bueno, si yo agarro funciones que no hago ningún problema, que no hago ningún lío, el resultado siempre me va a dar una función continua. Y esto se lo debemos agradecer a esta observación que es el álgebra de funciones continuas. Eso ya está. Los problemas aparecen cuando nosotros estropeamos las cosas. Entonces el segundo ejemplo, me dicen ahora, bueno, f de xy igual a xy sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Y me preguntan, ¿cuándo es continua? F. Entonces acá, de vuelta, usando el álgebra de funciones continuas, lo que uno observa es esto que está acá arriba no tiene conflicto, ¿no? Siempre es continuo. Esto que está acá abajo tampoco tiene conflicto. Esto también es continuo. Entonces, este cociente es continuo según la propiedad que teníamos acá, la propiedad 4. Esto va a ser continuo siempre y cuando lo que divida sea distinto de 0. Bueno, muy bien. Entonces, lo que concluimos es que f es continuo si x cuadrado más y cuadrado es distinto de 0, que esto es lo mismo que xy no sea el 0, 0. No entendí, Francisco, la pregunta. ¿Cómo no puede ser igual a x? No entiendo tu pregunta. Ya está, ya está. Ya está. Era como que la coordenada y no podía ser la misma que la de x en el 0, 0. Bueno, no, la cosa es que si no es 0, después, ahora yo creo que lo que estás apuntando ahora es a lo que viene ahora, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, bueno, supongamos que tanto esta función, la primera, la del ejemplo 1, como la función del ejemplo 2, tienen una región donde están definidas y donde son continuas. Pero después tenés otra región donde no está definida y donde no es continua. En este caso es el 0, 0. Y en el caso de arriba, toda la región que queda por debajo de la parábola. Entonces la pregunta es, bueno, ¿yo puedo de alguna manera, pongamos en este caso, en el caso de este 2, definir a la función el 0, 0 para que resulte continua? Y muchos de los ejercicios de continuidad van a tratar sobre eso. Les van a dar una función donde está claro todo el dominio donde es continua, pero la pregunta va a ir a apuntar a meter el dedo en la llaga, a decir, bueno, está bien, me interesan,
Me interesa justo el punto conflictivo. ¿Qué pasa en el punto conflictivo? Exacto, Esteban. Exacto. Entonces, la pregunta 3 sería, bueno, yo ahora defino esta, llamémosla f tilde de xy, que vale lo mismo que antes, xy sobre x cuadrado más y cuadrado, si x y no es el 0, 0. Voy a hacer una cosa, voy a sacar ya la sala de espera, así si alguien se desconecta, puede entrar directamente. Bueno, pero defino, qué sé yo, por ejemplo, 0 si xy es igual al 0, 0. La pregunta es, ¿por qué 0? Y ahora, con esta definición, ¿esta f tilde es continua o no? Estas son las típicas preguntas que les aparecen a ustedes en la guía. Claro. Entonces, ¿el por qué 0? Bueno, si quieren el ejercicio más importante sería, no pongamos acá un 0, sino acá en vez de 0, digamos que acá vale una constante A. Entonces, el ejercicio en realidad es encontrar si es posible el número A, el valor de este A, para que la función quede continua. ¿Está bien? De hecho, de este tipo de ejercicios deben haber hecho en el ciclo básico, ¿sí o no? ¿Hicieron ejercicios de ese estilo en el ciclo básico? Sí. ¿Eh? Yo imagino que sí, siempre solían estar este tipo de ejercicios, donde le dan, claro, con algún parámetro, a veces no con parámetro, a veces le dan directamente el valor y tienen que determinar ustedes si es continuo o no es continuo. Entonces, primero, para empezar, vamos a hacerlo primero solo con el 0. Después vamos a poner parametritos, pero por ahora hagámoslo solo con el 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar si esta función es continua? La pregunta es ahora determinar si f tilde es continuo. Entonces, la primera observación, cuando uno quiere resolver esto, dice, bueno, f tilde en x, y, que no es el 0, 0, sí es continua. Y esto es simplemente álgebra de límites. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto ya lo habíamos visto acá. Es igual que el 2. Es igual que el 2, ¿no? Es un numerador que es continuo, porque es un producto de x por y, es continuo. Un denominador que también es continuo, es un polinomio. Y cuando no se anula por lo que estoy dividiendo, me queda continuo. Este f tilde es la misma función. O sea que f tilde en los xy que no son el 0, 0 es continuo. El único punto donde uno tiene que analizar qué pasa es cuando xy es 0, 0. Entonces, para ver qué pasa en el 0, 0, entonces la pregunta ahora es, ¿qué pasa en 0, 0? Para analizar qué pasa en 0, 0, exacto Pablo, hay que venir acá. Este es nuestro ABC. ¿Qué tiene que pasar para ser continua? Tiene que estar definida f de AB. El límite tiene que existir, y para terminar, el límite tiene que coincidir con f de AB. ¿Sí? Este es el ABC. Estas son las tres cosas que uno nunca puede olvidarse. Cuando me piden continuidad, tengo que chequear estas tres cosas. Entonces venimos acá abajo de vuelta, dicen, bueno, a ver, chequeemos. F de 0, 0, ¿está definido esto? Vamos, F tilde, perdón, ¿no? Vamos a la fórmula. Sí. F tilde de 0, 0, sí está definido, ¿cuánto vale? 0. 0. Perfecto. Esto es igual a 0. Entonces, el 0, 0 está en el dominio de F. Ahora tenemos que hacer la parte 2. Esta sería la parte I.
La parte 2 sí, que sería, tengo que probar qué pasa con el límite cuando xy tiende a 0, 0, de f tilde de xy. Ahora, cuando tienen una función partida, dicen, bueno, yo estoy calculando acá el límite cuando xy tiende a 0, 0. Cuando uno calcula este límite, acuerden que lo que está diciendo es que xy se está acercando al 0, 0, pero xy no es 0, 0. ¿Está bien? Es algún punto cerca del 0, 0, pero distinto al 0, 0. Entonces, cuando yo quiero evaluar cuánto vale f tilde de xy, tengo que tener presente que xy está cerca del 0, 0, pero es distinto del 0, 0. Entonces voy a mi definición de f tilde, y cuando xy no es el 0, 0, tengo que usar esta fórmula. Entonces acá tenemos que poner el límite cuando xy tiende al 0, 0, de xy dividido x cuadrado más y cuadrado. Bueno, y ahora es un ejercicio como los que veníamos haciendo hasta la clase pasada. Un ejercicio de un límite de dos variables cuando tenemos una indeterminación. ¿Cómo hacemos para resolver este ejercicio? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Bueno, lo primero que uno hace es usa iterados. Polar es otra opción, pero lo primero que uno hace es usa iterados para por lo menos tener un candidato al límite. ¿Estamos de acuerdo? Si yo miro iterados, no sé si me va a dar, pero si los iterados coinciden, por lo menos tengo un candidato al límite. Bueno, entonces calculamos iterados. Calculo primero el límite cuando x tiende a 0, de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto es 0 arriba sobre y cuadrado, que es 0. Entonces, esto me dice que si yo calculo el límite cuando y tiende a 0, el límite cuando x tiende a 0 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado, esto es el límite cuando y tiende a 0 de 0, que es 0. ¿Está bien? Bárbaro. Miramos el otro iterado. Calculo ahora el límite cuando y tiende a 0 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Y ahora cuando y tiende a 0, me queda 0 arriba y abajo me queda x cuadrado. Que esto también es 0. Entonces cuando calculo el límite, cuando x tiende a 0, el límite cuando y tiende a 0 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 0, que es 0. Bueno, los iterados ambos existen y dan 0. ¿Qué me dice esto? ¿Qué información puedo sacar de esta cuenta que acabo de hacer? Que si el límite existe es 0, probablemente. Exacto. Si el límite existe, es 0. 0 es el candidato. ¿Puedo deducir que el límite da 0? No, no podemos deducir que el límite da 0. Entonces, uno acá tiene dos alternativas. O se juega a probarlo, que el límite es 0, o busca más evidencia. Ya vi que en el chat me están diciendo que busque más evidencia. Claro. Entonces vamos por curvas. Entonces acá hago la sugerencia que me están diciendo. Me acerco por curvas, entonces pruebo con y igual a x. Y si pruebo con igual a x, entonces el límite, me queda el límite cuando x tiende a 0 de x por x dividido x cuadrado más x cuadrado. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado dividido 2x cuadrado. Tacho y tacho.
Y ahora este límite, como bien me decían en el chat, vale 1/2. ¿Qué concluimos? No existe el límite. Exactamente. Bueno, entonces, no existe el límite cuando x tiende a y, cuando xy tiende al 0, 0, perdón, de f tilde de xy. Y si no existe el límite, ¿qué concluimos? Muy bien, Francisco, Kevin, Pablo me están diciendo muy bien. No es continuo en el 0, 0. Entonces, f tilde no es continuo en 0, 0. Excelente. ¿Está claro para todos? Vamos a ver otro ejemplito más. Claro. Profe, ¿puede subir un poco y le saco captura de pantalla? Que me gustó como ejemplo. Sí, ¿desde dónde querés que haga más chiquito para que entre todo? Sí, ahí creo que está perfecto. Ahí está, profe. Muchas gracias. Vale. Igual, posta, el jueves pasado me olvidé en su momento, no lo hice y después me olvidé y no les mandé las notas. A mí no me cuesta nada. Yo ahora pongo compartir como PDF y se los manda por mail. Pero me colgué, me olvidé. Si ustedes ven que no les llega, mándenme un mail y me lo recuerdan. No tengan vergüenza de eso, ¿eh? A mí no me molesta lo más mínimo. Claro, exacto. Pero acá ni siquiera en este caso tienen que hacer captura de pantalla, porque esto ya es un archivo PDF. Ya se los mando yo directamente. Pero si me olvido a veces, lo que pasa es que me olvido. A mí no me cuesta, no me cuesta nada. Si cuelgo, me mandan mail. No me cuesta para nada. Bueno, hagamos un ejemplito más. 3 creo que era este, si no me acuerdo mal. O 4. Este recién fue el 3. Hagamos 4. Tomemos esta función ahora. El seno de x por y dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si xy no es el 0, 0 y 1 si xy es el 0, 0. Bueno, y las preguntas las mismas. ¿Cuándo es continua f? Vaya, ¿qué hice? ¿Cuándo es continua f? Bueno, lo primero que uno se fija es decir, bueno, miremos la fórmula que está acá arriba. Esta fórmula que está acá arriba, ¿se estropea? ¿Hay valores de xy para los cuales se estropea esta fórmula? Emanuel dice que no, Alejandro dice que no, Pablo dice que no, Germán no. Alejandro dice, bien, x cuadrado más y cuadrado. Sí, Francisco, perdona mi letra hoy, ¿eh? Hoy no estoy en un buen día de letras. Vamos a arreglar esta ahí. Claro, la fórmula se estropea en el 0, 0, eso está bien, pero justo lo que tenemos es que la fórmula vale cuando xy no es 0, 0. Entonces, esta observación de que la fórmula no se estropea nunca, lo que me está diciendo es que en los xy que no son el 0, 0, ahí esto es una fórmula bien definida, esta función va a resultar ser continua. Entonces, uno dice, bueno, por el álgebra de funciones continuas, f resulta
continua en xy distinto del 0, 0. Solamente queda por estudiar qué pasa cuando xy es igual al 0, 0. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en 0, 0? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer de vuelta los tres pasos. 1, 2, 3. Si el 0, 0 está definido, después calcular el límite y después ver si el valor del límite coincide con el valor de la función. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, primero, ¿cuánto vale f en el 0, 0? 1. ¿Sí? Entonces, el primer paso de mi definición de continuidad lo tengo. La función en el 0, 0 está bien definida. Segundo paso. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que estudiar el límite cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy. De vuelta, cuando uno quiere calcular este límite, xy tiende al 0, 0, eso quiere decir que xy está cerca del 0, 0, pero es distinto del 0, 0. Como xy es distinto del 0, 0, xy es distinto del 0, 0, en mi definición estoy en la fórmula que tengo ahí arriba. Entonces esto es el límite cuando xy tiende al 0, 0 del seno de x por y dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y exacto, Sofía, es una indeterminación 0 sobre 0. Estas cosas siempre, en general, van a ser así, ¿no? Siempre los límites que van a aparecer no van a ser límites fáciles, Sofía. Van a ser límites donde hay que elaborar un poquito. Bueno. Y lamentablemente sí. Vamos a ver que... Esto es preparación para lo que viene. Pero está acotado, me dice Damián. Bueno, ¿cómo hacemos para estudiar este límite? ¿Qué les parece hacer? Pablo dice iterados, Germán dice álgebra, Franco dice polares, 0 por acotado dividido 0, podemos separarlo. Bueno, hay muchas sugerencias, Damián tiene otra idea, muy bien Damián. Vamos a ir por etapas, Vamos a empezar haciendo lo más simple, lo que yo creo que debería ser el acto reflejo. Exacto, Nadina, muy bien. Es lo que dice Nadina y lo que dice Pablo, que es probar con iterados. Mi acto reflejo es probar por iterados. Yo hago iterados y ya por lo menos tengo un valor de límite, un valor posible de límite. Entonces, por iterados da 0, dice Nadina, y coincide. Bueno, hagamos la cuenta. Si yo hago el límite cuando x tiende a 0 de f de xy, esto es el límite cuando x tiende a 0 del seno de x por y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que esto es igual. Bueno, arriba tengo el seno de 0 por y, y abajo tengo, cuando x es 0, me queda, cuando x es 0, tengo la raíz cuadrada de y cuadrado, que es el módulo de y. Pero el seno de 0, ¿cuánto vale? ¿No? Vale 0. Entonces, todo este resultado vale 0. Bueno, entonces iterado me dio 0, porque si yo ahora hago el límite cuando y va a 0 de el límite cuando x va a 0 de f de xy, esto es el límite cuando y va a 0 de 0, que es 0.
Bueno, lo que yo digo es que ya una vez que hizo esta cuenta, ya puede responder el ejercicio. Ya yo sé qué pasa con f en el 0, 0. Exacto, Francisco. Exacto. Porque una vez que uno llegó hasta acá, pueden pasar dos cosas. O que el límite exista o que el límite no exista. ¿Está bien? Si el límite no existe, listo, la función no es continua. Pero si el límite existe, el límite tiene que dar 0. Pero 0 no es 1, como bien me está diciendo Germán. Entonces, como 0 no es 1, ya automáticamente sé que la función no es continua. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir, vamos a hacerle acá esta cuenta dice que si el límite existiera, el resultado debe ser 0. Y como 0 es distinto de 1, que es f de 0, 0, resulta que f no es continua en 0, 0. ¿Está claro? Así que hasta acá vamos bien. Bueno, pero en general, los matemáticos no nos gusta el no. Dicen, bueno, acá el ejercicio terminó, pero ¿por qué terminó? Porque directamente esta parte me dio 0, y acá tenía un 1, y este 1 ¿de dónde viene? Este 1 viene de que acá alguien puso un 1, ¿y por qué puso un 1 acá? Exacto, Damián. Este 1 es arbitrario de la consigna. Entonces, bueno, la pregunta siguiente, natural, es decir, bueno, supongamos que acá no dice 1, que acá dice 0. ¿Es continua la función? ¿Qué es lo que dice Damián? ¿Se puede redefinir f para que sea continua? ¿Es la discontinuidad evitable? ¿Está bien? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Porque este 1 es completamente arbitrario. ¿Por qué puse 1? Yo qué sé, porque se me ocurrió. Entonces vamos a ver si poniendo acá 0, que es el único resultado posible, a ver si ahí me da continuo. Entonces, ahora, supongamos que redefinimos f como f de 0, 0 igual 0. ¿Es entonces continua? Bueno, David dice que si no le fallan las cuentas, le da continuo entonces. Bueno, vamos a tratar de ver, ya que todos los que escribieron algo en el chat pusieron que creen que les da continua. Hay muchas formas de verlo, de ver que este límite efectivamente es 0 y existe y está todo bien. Sofía pregunta, ¿puedo sacar con una curva? Me conviene otra cosa. Bueno, podés hacer lo que quieras, Sofía. Acá lo que estuvieron diciendo es que aparentemente se convencieron muchos de que el límite sí existe. Cuando el límite sí existe, ya acercarte con curvas no te conviene, porque ¿qué información vas a sacar? Te puedes acercar con un montón de curvas, te va a dar siempre 0 y ¿qué? No lo probás nunca, sí. Tenés ahora que buscar alguna demostración, alguna cuenta que te permita decir que esto es 0, que este límite es 0. Lo de acercarte con curvas siempre te conviene cuando querés demostrar que el límite no existe. Pero cuando tenés que demostrar que el límite sí existe, ya ahí conviene hacer otra cosa. Ahora Pablo pregunta con polares
Se puede hacer con polares. El tema de polares, Pablo, que no es muy conveniente acá, es porque si uno usa polares, vos tenés que x es r costita, y vos tenías el seno de x, y esto te va a quedar el seno de r por coseno tita. Entonces tenés el seno del coseno. Es un poco feucho eso. Entonces, en general, ahí las polares no les veo bien. Hay una sugerencia que me hicieron hace un rato en el chat que me parece a mí la forma más rápida de hacer este ejercicio, que es lo siguiente. Vos tenés seno de x por y dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, recuerden que como yo quiero probar que esto tiende a 0, entonces, perdón, antes que nada vamos a hacer que esto lo tachamos. Porque no me gusta hacer seno de coseno. Entonces, la sugerencia que me hacen acá es hacer lo siguiente. Acá yo tengo que poner módulo, ¿no? Tengo que poner módulo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que poner módulo? Porque lo que en realidad tengo que poner es esto menos el límite módulo. Y tengo que ver que esto, la función menos su límite en valor absoluto tiende a 0. Eso es lo que uno tiene que probar. Esto es igual al módulo del seno de x por el módulo de y dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Díganme todos si hasta acá entendieron. Excelente. Excelente. Y ahora hay una forma que yo creo que es la mejor forma de hacer este problema, pero no es la única, no es la única para nada. Pero que es hacer lo siguiente, fíjense. Si ustedes toman esto, no, seno de x menor que 1, no, Pablo, ahí perdés. Mirá lo que recuadré, lo que englobé en rojo. ¿Sí? Es exactamente lo que dice Damián. Esta que está acá es la desigualdad que siempre les digo es su mejor amigo en este tema. ¿Está bien? Esta desigualdad es el mejor amigo que tienen en este tema. Esto que está en rojo es menor o igual que 1. Es el mejor amigo que tienen esta desigualdad. Y por otro lado, esto que voy a englobar en azul, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? El seno de 0 que es 0. Entonces esto tiende a 0 cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo azul tiende a 0, lo rojo está acotado. Cero por acotado, exactamente, Esteban. Entonces todo globalmente, decimos que todo esto tiende a 0, porque es 0 por acotado. Exactamente. Álgebra de límites y ya está. Fíjense que no hizo falta tampoco pasar a los epsilon y los delta. En general, la mayoría de los límites uno se los puede arreglar así. Exacto, Esteban. Y con esta redefinición sí es continua. Exacto, Esteban. Una pregunta. Sí.
Como está en módulo, eso está acotado, porque si todo eso vale, o sea, si X vale 0 e Y vale 0, ¿no sería una indeterminación? Sí. Pero acá estamos resolviendo la indeterminación. Diciendo que eso está acotado. Claro. Entonces lo estamos reescribiendo como 0 por acotado. Ok. En el CBC hacías una cosa muy parecida. La cosa es que vos agrupabas y tu indeterminación original la terminabas reescribiendo como algo que sabías que tendía 1 por algo que sabías que tendía 2 o lo que sea. Vos la reescribís. Ujú. Ok, gracias. No hay por qué. Damián, en el parcial vos tenés que resolverlo como te salga. Qué sé yo, si lo resolvés, si te toca un ejercicio como este y lo resolvés como lo acabo yo de resolver, está perfecto. Así que hagan colorcitos en el parcial. Yo hago con colorcitos. ¿Está bien? Yo sé que esto no me tomen por ninguna cosa de machirula, pero sepan que soy viejo yo. Yo le digo especialmente a los varones que usen colorcitos. Yo sé que las mujeres son más propensas a usar colorcitos. Profe, yo en mis apuntes siempre pongo colores, todo, y en los parciales siempre quise poner colores, y los nervios, no sé, todo es un desastre, inentendible mi letra, un desastre. Pero Y sí, los siempre nervios tuve son la intención, nunca lo logré. Los nervios son complicados. No, no sé, ya estamos acostumbrados nosotros a corregir cada desastre cuando vienen, porque yo sé que con los nervios y todo, a veces hay uno viene todo tachado, es complicado, es complicado. No, pero vieron cuando uno quiere recuadrar o marcar o señalar, el color ayuda mucho. El color ayuda mucho. Eso yo lo descubrí más de grande, ¿eh? De chico era un desastre. Pero ahora, cuando estoy en el pizarrón, siempre uso tizas de colores, ayuda mucho para clarificar. Bueno, yo creo que con este ejercicio, con esto que acabamos de ver acá, ustedes ya pueden hacer toda la guía. La guía 3 la pueden terminar sin ningún conflicto. No tengo mucho más para explicar. No, mira, Sofía, que el exceso, que vos escribieras un montón de cosas más, no ayuda tampoco. Tiene que estar lo que necesitaste para resolver el problema. Todo lo otro que escribiste, no, está bien, son cosas para vos, pero lo importante es que esté lo que usaste para resolver el problema. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Claro, si tiene que entender el razonamiento, eso está claro. Ya les voy a hablar bastante, vamos a tener una charla psicológica, les voy a hacer un coaching psicológico antes del parcial, para que vayan con confianza. Sí, pero no, es importante, sobre todo los primeros parciales. Para muchos de ustedes, este va a ser su primer parcial en la facultad, así como hay una diferencia entre rendir una prueba en el secundario y un parcial en el CBC, hay una diferencia inclusive más grande entre rendir un parcial en el CBC y un parcial en la facultad. Entonces, un coaching psicológico es importante. Hay que aprender, es un arte rendir parcial. Hay una cosa muy importante, el parcial es una herramienta muy imperfecta de medir si saben o no saben, muy imperfecta. El problema es que es la única que conocemos. Los docentes no se nos ocurrió ninguna mejor todavía. Entonces es la que tenemos que usar. Pero es una medida imperfecta de lo que conocen. Ustedes no tienen que demostrar que saben en el parcial, tienen que hacer 2 problemas de 4. No hay que demostrar que saben. Si saben o no saben, lo van a saber ustedes. Ustedes tienen que hacer 2 problemas de 4. ¿Está bien? Entonces hay que ir a lograrlo. Yo les voy a hacer un entrenamiento de parciales. Y otra cosa que van a tener que practicar, que eso es un extra con la modalidad virtual, es a entregar. Porque no es que se van a acercar al escritorio donde están los profesores ahí charlando y ustedes le dan su hojita. Tienen que entregar virtualmente.
Bueno, entonces ya les vamos a explicar cómo es el procedimiento primero para que reciban el parcial y que lo entreguen. Yo ya les voy a decir por cualquier cosa que me digan que tienen problemas de conexión o lo que sea, no necesitan casi conexión a internet. Si se les cae todo y se les corta la luz, igual pueden hacerlo con el celular. Claro, ¿viste, Cecilia? Esas cosas pasan por nervios, hay que tomarse su tiempo. Entonces yo se las voy a indicar. El internet que necesitan para el momento del parcial es mínimo. Es un poquito con datos lo hacen, porque es conectarse un ratito al campus, descargar el PDF, se desconectan, resuelven todo el parcial y después tienen que conectarse al campus para subir un archivo. Eso no importa, Agustín, porque cuando ustedes se loguean con el campus, lo que ustedes entregan queda asociado a su usuario. Pueden no ponerle nombre a la hoja, no importa. ¿Sí? Así que eso, en ese sentido el campus es bárbaro. ¿No? Sí, cuando ustedes escaneen su examen, que estén las hojas por orden, sí está en el cronograma. Ya está el parcial fijo. Ya está en la fecha de parcial. No, sí, no, acá cuando terminaron, lo escanean, sí tienen que poner las hojas en orden. No pongan primero la hoja 6, después la hoja 1, después la hoja 4, ¿no? Pónganlo en orden. Y suben el archivo al PDF. Sí, es muy importante. No, Pablo, es una pavada, es una pavada. Esta parte es una pavada. Lo que vamos a hacer nosotros la semana previa, vamos a hacer un simulacro de examen, con un examen de práctica, que les va a servir a ustedes para practicar el parcial y para practicar la entrega. ¿Está bien? Eso vamos a hacer la semana previa. No, yo entiendo que siempre da un poco de nervios, pero van a ver que no, es muy amigable, es muy amigable. Y si uno la prueba, no prueba, no pasa nada, no es el fin del mundo de nadie. ¿Sí? No existe persona que no haya reprobado un parcial. No hay que preocuparse. No, pero no pasa nada. No pasa nada. Van a estar en sus casas, se bajan el parcial, es a las 10 de la mañana, así que descansen bien ese día, descargan el PDF, que eso es un ratito, ahí apagan la computadora y se ponen a resolver. Son 4 problemas, tienen que hacer 2. ¿Sí? Tienen que hacer 2 problemas de 4. Los ejercicios van a ser como los de las guías, no va a haber ninguna cosa rebuscada. Uno siempre hace un poco más por las dudas, a ver si justo hago 2 y uno está mal. Un poco más por las dudas. Con 2 se aprueba. Bueno, a ver, dudas. Dudas, quiero que me digan dudas. 11 al 14 de la práctica 2. ¡Epa! Mucho eso, ¿eh? A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. ¿Dónde tengo el Chrome? Acá tengo el Chrome. Acá tengo esto. Muy bien. Guías de ejercicios. Ven, ustedes no sé si visitan el campus seguido. Yo les digo, visítenlo seguido el campus. Les voy a hacer primero un recorrido por el campus. Para aquellos que no sean habitués del campus. Lo que dice práctica 3, ejercicio 4G. Fenómeno, vamos a ir haciendo. Muy bien, ahora vamos, Iván, también con eso. Miren, pero esto es muy importante. En el campus, como van a ver, siempre en las novedades, en la sección de novedades, aparecen los cronogramas de la semana. Entonces ahí les dicen lo que vamos a hacer cada día de clases y qué teóricas tienen que mirar en cada día. Entonces, acá está publicado el cronograma de esta semana. Jueves o viernes va a estar publicado el cronograma de la semana que viene. Acá ven que está bien con colorcito encuestas, quiere decir que cliquean acá. Uy, sí, obvio me desconectó. Me voy a poner con usuario de estudiante. Estas son las cosas que yo puedo hacer que ustedes no. Bueno. Les aparece la encuesta. Acá es la encuesta que yo les estoy pidiendo que tienen que hacer. Acá está el cronograma de toda la materia. Y ven que acá está en rojito el primer parcial.
Acá está en rojito segundo parcial y acá está en rojito las recuperaciones, los recuperatorios. Bueno. Material de estudio. Yo se lo mostré en la clase pasada, se los vuelvo a mostrar. Videos de GeoGebra. Mírenlos, está muy bueno este material. Acá tienen de la práctica 1, práctica 2, y de la práctica 3, que está ahora, es visualización de discontinuidades. Es un video muy lindo que hizo Tincho. Tincho es el docente de la materia, Martín Mancilla. Hace gráficamente y también hace analíticamente cuentas. Y acá, en ejercicios adicionales, videos de ejercicios adicionales, tienen acá un video. Sí, Pablo, vamos a hacer todo ahora. Tienen acá un video de cálculo de límites usando coordenadas polares. Y el fin de semana vamos a subir acá a la parte de ejercicios resueltos los resueltos de la práctica 3. Vamos a las guías de ejercicios. Vamos a empezar por orden. Me pidieron de la guía 2. Del 11 al 14 de la guía 2. Bueno, no voy a hacer todo, Francisco. Ahí puse que en realidad es la parte donde te piden hallar la función que determine algún gráfico, no la parte de graficar. O sea, no sé cómo encarar eso. O sea, el 11 te pide hallar una función. Por ejemplo, el 12b. 12b, por ejemplo. Bueno, podemos El 13 no. hagamos alguno 12b. ¿Eh? El 13 no, por ejemplo. Decime, Francisco. No te escuché. No, del 13 no. El 13 no. El 13 no. Claro. Hagamos alguno del 12b. Esto es algo que se tomó el cuatripasado. ¿Sí? Sí, por el medio de Taylor ya se cambia la guía. De hecho, ya está la guía que está subida ahora es la guía nueva. Hagamos el 12b. ¿Cuál quieren hacer del 12b? ¿El I, 2i o 3i? El I creo que es el más como jodido. ¿El I? Bueno, no sé. hagamos el I. ¿Está bien? Vamos a hacer el I. ¿El 3i dicen? ¿El 3i? Me da lo mismo a mí. ¿Cuál prefieren? 3i. 3i parece que ganó. Vamos al 3i entonces. Esperen que se me puso a dormir la tablet. Ahí está. Opa. Bueno, vamos entonces al 3i. Entonces acá voy a poner, esto sería ejercicio, no, esto no, Tuki, negro, ejercicio 12, B, 3i de la práctica 2. Y el ejercicio es z igual la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y z igual 1 más i. Muy bien. Entonces, dejo de compartir. No dejo de compartir esto, sino que me paso acá. Ahí está. Y ahí me sale mejor. Bueno, a ver, ¿quién tiene sugerencias? Empecemos por sugerencias. ¿Alguno que lo haya hecho? ¿Qué dicen? Franco dice reemplazar z y elevar al cuadrado.
La cosa es que yo, pensar lo que yo quiero, ¿qué estoy buscando yo? Yo estoy buscando decir que si este es un conjunto, a este conjunto lo llamamos C, yo lo que quiero es que C sea igual a R de T, ¿no? En algún intervalo o en la recta, no sé. Yo quiero parametrizar esto, ¿no? Quiero poner todo en términos de un parámetro. Coordenadas polares, buscar la intersección. Hacer un dibujito puede ayudar un poco, ¿sí? Si tenemos una idea. Vamos a hacerlo con GeoGebra si quieren, pero si no, este creo que se dibuja más o menos bien así. Porque esta z igual raíz de x cuadrado más y cuadrado es un cono, ¿no? Es un cono. Vértice acá en el origen. Y después tenemos ahí. Este es ahí. Y z igual 1 más i. ¿Está bien? Es un plano. ¿Está bien? Cuando z es 0, i es menos 1. Vamos a dejar otro color. Sí, z es 0. Cuando z es 0, i es menos 1. Estoy por acá. Y x cualquier cosa. ¿Está bien? Y después cuando i es 0, z es 1. Z es 1 por acá. Y x es cualquier cosa. Es este plano. Entonces voy a cortar acá y me va a dar como una especie de círculo. La intersección va a ser una especie de cosa así, ¿no? Qué feo mi dibujo. Para eso está el GeoGebra, ¿no? Por eso uno usa GeoGebra. Bueno, entonces lo que uno ve de acá es que si esto yo lo proyecto, no da un círculo centrado en el 0, 0, está como corrido, ¿no? Entonces sí vamos a hacer lo que me habían sugerido por ahí, que es reemplazar z y elevar al cuadrado. Entonces me queda que 1 más i al cuadrado es igual a x cuadrado más i cuadrado. Ah, no, yo creo que esto no da un cono, que esto da... Ah, es una sección cónica, esto justo no corta nunca, esto da una parábola. Ahí está. Miren, cuando uno hace esto, ¿qué le queda? Que cuando elevo al cuadrado, me queda 1 más 2i más i cuadrado igual a x cuadrado más i cuadrado. Pero entonces ahora, i cuadrado y i cuadrado se cancelan. Entonces, si de acá despejo i, lo que me quedó es que i es igual a x cuadrado menos 1 dividido 2. ¿Está bien? Esto quiere decir que cuando yo proyecto en el plano XY es una parábola. Y ahora tengo esta ecuación. Vengo acá a la ecuación para Z y donde dice I, pongo lo que encontré. Z era que 1 más I. 1 más x cuadrado menos 1 sobre 2. Que esto es igual a x cuadrado más 1 sobre 2. Entonces ya está, ¿no? Cuando me buscan R de t, ¿qué tengo?
Para x es t, para y es t cuadrado menos 1 sobre 2, y para z es t cuadrado más 1 sobre 2. ¿Está bien? Eso es porque justo este plano verde, que no se ve en mi dibujo que está espantoso, cuando tiene la inclinación del plano verde es la misma que la inclinación del cono. Miren, voy a hacerlo en GeoGebra. Aprovechemos el recurso que tenemos. Acá vamos a dejar de compartir esto y voy a compartir el GeoGebra ahora. A ver si me sale, que yo no soy muy ducho con GeoGebra, voy a hacer un esfuerzo. Entonces, una superficie es z igual la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ahí todos ven el cono? Y ahora vamos a hacer la otra superficie, el plano. Z igual 1 más I. ¿Y ven que tiene la misma inclinación que el cono, el plano? Que cuando corta, ¿ven la parábola? Entonces cuando la miramos ahí de arriba, ¿ven la parábola de arriba? Esa parábola que ven ahí es la proyección sobre el plano XY. Y esta parábola que ven acá es la proyección sobre el plano XZ. Entonces vamos a hacer ahora la parametrización que encontramos nosotros. Esto va a ser t, como era, la tengo por ahí escrita, t al cuadrado menos 1, paréntesis, paréntesis, dividido 2, t al cuadrado, no, más 1, ¿sí? Y acá tenemos que hacer todo esto entre paréntesis, dividido 2. ¿Y la ven ahí dibujadita? Este programa es hermoso, ¿no? Es increíble qué bien que se visualizan las cosas. Buenísimo, buenísimo. Úsenlo, ni siquiera hace falta descargarlo, lo pueden usar online el programa. Eso para mí es la ventaja, este cuatri que pude cambiar la compu, que ahora me corre el GeoGebra 3D. El cuatri pasado, para usar el GeoGebra 3D tenía que cerrar todas las otras aplicaciones de la compu, si no me mandaba. Con esta compu anda mejor. Bueno, los otros de... donde tengo acá el Google Chrome, acá está. Los otros ejercicios de la práctica 2, el I y el 2i, vas a ver, son muy similares. Algunos son más fáciles incluso. ¿Está bien? Pero esa es la idea. Esa es la idea en todos estos problemas. Vamos a la práctica 3, que era la otra que me habían pedido.
El 4K, ¿no es cierto? ¿Me habían dicho? Este. ¿4K o 4K, 4G? ¿4G? El 4G, Ceci, es... perdón, Cecilia, ¿te molesta si te digo Ceci? No me jode. No, si no, yo no tengo problema. No quiero que te sientas incómoda para nada. Así me dicen todos. Ah, bueno. El 4G en realidad es igual que el que hicimos recién en clase. Mira, te voy a mostrar, o les voy a mostrar a todos. El 4G, Ah, sí, ya lo veo. En vez de tender a 0, 0, tiende a 1, 0. claro, porque vos mirá lo que pasa. Si de acá sacás y factor común, te queda x menos 1 por y. Sí. Y abajo tenés x menos 1 al cuadrado más y cuadrado. Bueno, pero x menos 1 es tu nuevo x. Mirá, Claro, sí, es voy a re ponerlo acá parecido. esa como el es F. la cuenta que yo quería hacer. Creo que el F es Claro, el es mismo. como el f. Vos ponés xy menos y sobre x menos 1 al cuadrado más y cuadrado. Esto es como tener x menos 1 por y dividido x menos 1 al cuadrado más y cuadrado. Bueno, si vos ahora este lo llamás x techo, entonces lo que te queda es x techo y dividido x techo cuadrado más y cuadrado. Y si x tiende a 1, x techo tiende a 0. ¿No? Entonces, este ejercicio es exactamente el mismo que hicimos nosotros recién en clase. Sí, lo veo. Ahora lo veo. A veces son esos trucos que uno no la ve y de repente la ves y dices, ah, ya está, pero hace falta ese clic. En el K, mira, te lo voy a resolver acá en el aire de una manera que yo creo que es muy astuta. Este x cuadrado que está acá, con el x cuadrado más lo que está abajo, más todo lo que está abajo, es acotado. No hace falta acotar e a la x, Pablo. Fíjate. X cuadrado dividido x cuadrado más 1 más y menos 3 al cuadrado, todo ese cociente está acotado por 1. ¿Estamos de acuerdo? Y menos 3 al cuadrado, ¿a dónde tiende? A 0. Entonces tengo un 0 por acotado. ¿Y e a la x a dónde tiende? A 1. Álgebra de límites. 0 por 1, 0 por acotado, 0. Una ¿Está bien? pregunta. Sí. ¿Cómo te das cuenta que eso está acotado? Ahí hago la cuenta. Mira. El 4K, a ver si me lo acuerdo bien, era x cuadrado y menos 3 al cuadrado, e a la x, dividido x cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Y ahora yo lo que hago es, tomo esta parte. Y en esta parte, fíjate, obviamente que x al cuadrado es más chico
que si yo a lo que tenía le sumo algo positivo. ¿Está bien? Sí. Bueno, y ahora, si lo que está de este lado pasa dividiendo del otro lado, me queda que x al cuadrado dividido x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es menor o igual que 1. Y obviamente todo es positivo, ¿no? Porque son todas cosas positivas. X cuadrado es positivo, todo es positivo. Entonces lo que acá englobé está acotado entre 0 y 1. Es acotado. Entonces esto digo que es acotado menor o igual que 1. Así que con ejercicios similares tengo que ver si algo está relacionado con otra cosa para acotarlo. En general, casi siempre es la desigualdad que yo siempre les digo, este es el mejor amigo que tienen para hacer estos ejercicios de la guía. Esta es la misma desigualdad. Ujú. Es una coordenada es más chica que la norma. Ujú. Ok. Tengo que ejercitar más eso para Eso verlo más rápido. hay que aprender a desarrollar ese ojo de verlo, ¿viste? Lo ves y ya está. Porque después ya todos los problemas que tenías, una vez que hiciste eso, ya desaparecieron. Porque si esto es acotado, bueno, esto va a 0, esto va a 1, terminé. ¿Está bien? En este caso también se podría haber usado polares, fíjate. Fíjense todos. Si yo hacía polares, miren lo que pasaba. X es R costita. Y, bueno, no va a ser R centita, porque lo que yo tengo que hacer es que I menos 3 sea R centita, ¿no? Entonces I es 3 más R centita. Entonces me queda, en el numerador que tengo, R cuadrado coseno cuadrado tita por R cuadrado seno cuadrado tita por E a la R cos tita. Todo dividido. R cuadrado. ¿Hasta acá me siguen? Díganme si me siguen, a ver si avanzo o no avanzo. Sí. Bien. Ahora, acá puedo tachar, qué sé yo, ¿no? Este R cuadrado con este R cuadrado. Y me quedo entonces todo R cuadrado por coseno cuadrado tita por seno cuadrado tita por E a la R coseno de tita. Y recuerden lo que dijimos cuando hablamos de coordenadas polares, lo importante es que lo que me quede acá no tiene que tener tita, y esto tiene tita por todos lados. Pero, si bien tiene tita por todos lados, yo puedo hacer lo siguiente. Coseno cuadrado. Esto siempre es menor o igual que 1. Seno cuadrado es menor o igual que 1. ¿Está bien? Coseno tita es menor o igual que 1. Entonces todo me quedó menor o igual que R cuadrado por E a la R.
Entonces, si bien cuando pasé a polares me quedaron muchos titas, yo los pude acotar todos los titas y me quedó una expresión ahora que ya no importa tita, no tiene tita, tiene solo R. Entonces, ¿qué pasa con esto cuando R tiende a 0? ¿Qué pasa? Tiende a 0, porque sería como 0 por 1. Exacto. Esto es 0. No es indeterminación, no es 0 por 1 directamente. No sé cuál forma les gusta más a ustedes de hacerla. Para mí la primera es mucho más simple, pero la segunda funciona. Con polares siempre tiene que tener ese cuidado de que tienen que tener poder al final del día, antes de tomar límite, que les quede una expresión que no tenga tita. Ese es el único cuidado que tienen que tener. Y en este caso R tiende a 0 porque... Porque cuando X tiende a 0, Y tiende a 3. Ah, ok. ¿Sí? Siempre cuando uno tiene temas polares, siempre toma polares de manera de esa forma. Fíjate, siempre cuando uno tiene, vos en general tenés que XY está tendiendo a AB. Entonces, bueno, vos lo que sabés es que X va a ser A más R costita y que Y va a ser B más R centita y R va a 0. Porque lo que estás haciendo acá, en este contexto, es por acá está A, por acá está B, este es el punto al cual te estás acercando, y lo que estás haciendo con polares es, digo, bueno, mi punto está en algún lugar de este disco. ¿Mm? Digamos, si este es el punto XY, entonces si ese es XY, lo que estoy haciendo es que este es R, ¿no? Y ese es tita. Ok. ¿Está Sí, creo que lo bien? veo ahí. Entonces uno dice, bueno, R va a 0 porque el punto se está acercando a B, pero tita puede valer cualquier ángulo porque mientras este se va acercando puede ir haciendo cualquier vuelta. Ujú. Entonces como este punto se va acercando pero moviéndose, girando de cualquier manera, podría estar girando de cualquier manera, yo necesito que cuando calcule este límite, el límite no dependa del ángulo, no importa cómo yo rote, lo único que importa es que estoy cerca del punto AB. También lo veo como que R cuadrado es igual a X menos X0 más... Ah, cuadrado no, Claro, más Y menos X0. exacto. R cuadrado es X menos A al cuadrado Hola. más Y menos B al cuadrado. Estoy en clase ahora. Sí, justo me estoy hablando con Hasta un ahí un profe. segundo. Ahí está. Entonces ¿Bien? ahí lo veo, sí, sí. Creo que Buenísimo, en buenísimo. esa segunda forma es más claro para mí. Perfecto, perfecto. Ujú. Bueno. Había más problemas, pero si les parece, hacemos para que puedan consultar mejor y aprovechamos que estamos con Juani, nos separamos en grupos, así podemos responder más dudas, ¿les parece?
Buenísimo. Dale. Juani, vos andá, ponete en el grupo 1, así no nos equivocamos, que siempre yo entro y estamos en el mismo grupo. Dale. Sí, la otra vez no sé si. Veo si me deja elegir. Me parece que la otra vez no sé si me deja Dale, elegir. dale, 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 Voy al grupo 1 entonces. dale. Ahí vamos. No, no me deja elegir. Ah, bueno. ¿A cuál te dice que te estés uniendo? No te veo acá.